¿Qué sucede con el alma en los primeros 40 días después de la muerte? ¿Será que los espíritus de quienes partieron aún vagan entre nosotros, sienten nuestra presencia, nos observan, intentan comunicarse? ¿O será que en ese periodo crucial ocurre algo mucho más profundo? Algo que muchas personas conocen a través de diversas tradiciones espirituales, incluyendo la doctrina espírita. Existe un misterio inquietante sobre lo que realmente sucede con el alma justo después de dejar el cuerpo. Algunos relatos hablan de una especie de sueño espiritual, otros describen un proceso de adaptación y transición, y hay quienes afirman que el alma permanece entre los vivos, acompañando a sus seres queridos, intentando transmitir mensajes y señales. Pero, ¿y si te dijera que existe un patrón, un ciclo oculto que se repite con cada alma? Un camino que todos nosotros inevitablemente recorreremos. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir puede cambiar por completo tu visión sobre la vida después de la muerte. ¿Has perdido a alguien y sentiste su presencia a través de sueños, sensaciones o señales extrañas? Escribe en los comentarios tu experiencia, porque voy a leerla y dejar un corazoncito a quien comparta su historia. Y si quieres apoyar este canal y ayudar a que este mensaje llegue a más personas, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Ahora prepárate, porque vamos a sumergirnos en los secretos de los primeros 40 días después de la muerte. El momento de la muerte no es el fin, sino el inicio de una jornada misteriosa y llena de revelaciones. En el exacto instante en que el corazón deja de latir, algo extraordinario sucede. El alma, antes presa al cuerpo físico, se ve ante una nueva realidad, un plano que la mayoría de las personas ni siquiera imagina. Muchas religiones hablan sobre lo que acontece tras la muerte, pero en la doctrina espírita, los primeros 40 días se consideran un período de extrema importancia. Este intervalo no es arbitrario, sino que está repleto de fenómenos espirituales que pueden definir el destino del alma en su nueva existencia. Pero ¿cómo sucede esta transición? ¿Será que todos experimentan la misma jornada, o cada alma vivencia algo diferente de acuerdo con su evolución espiritual? En los primeros momentos tras la muerte, la conciencia aún está ligada al cuerpo. Muchos espíritus no perciben que han partido y permanecen vagando en estado de confusión. Ven a sus familiares llorando, intentan interactuar, pero nadie los oye, nadie les responde. Imagina la angustia de intentar hablar con tus seres queridos y ser completamente ignorado. Esta fase inicial es llamada el despertar espiritual. Para los más apegados a la materia, puede ser un momento de desesperación. Para los más evolucionados, es un instante de liberación. Pero no siempre esta liberación acontece de forma inmediata. Hay espíritus que quedan presos al mundo terrenal, sintiendo los dolores y angustias de la vida que acaban de dejar. Según las enseñanzas espíritas, este apego sucede porque el alma aún carga vibraciones densas, energías acumuladas durante la existencia física. Ella puede sentir frío, hambre, sed e incluso dolores semejantes a los del cuerpo que ya fue abandonado. Esto sucede porque la mente aún cree estar viva en el plano material. ¿Y qué ocurre con aquellos que fueron víctimas de muertes violentas o repentinas? En estos casos, la transición puede ser aún más turbulenta. Espíritus que partieron en asesinatos o suicidios frecuentemente entran en un estado de perturbación profunda, reviviendo el momento de la muerte diversas veces sin comprender que ya no pertenecen más a este mundo. Durante este periodo, la oración y la vibración de los seres queridos pueden ser determinantes para que el alma encuentre el camino de la luz. Por eso, los espíritas creen en la importancia de enviar buenas energías a los que partieron en vez de alimentar sentimientos de desesperación. El dolor de los vivos puede aprisionar el alma, tornando su proceso de elevación aún más difícil. Y es aquí que entramos en la fase más enigmática de los primeros 40 días, la travesía para la nueva dimensión. A cada día que pasa, el alma va desprendiéndose del plano material. Si ella ya tiene conciencia de su nueva condición, puede comenzar a percibir presencias espirituales a su alrededor, familiares desencarnados, e incluso espíritus que vienen a auxiliar en este momento de transición, que aparecen para orientarla. Pero esta recepción no siempre es pacífica. Espíritus que llevaron una vida de malas acciones,
que cultivaron odio, rencor y egoísmo, pueden ser atraídos para regiones de sufrimiento, conocidas como el umbral. Allá quedan aprisionados en sus propias vibraciones, experimentando un reflejo de los sentimientos que cargaron en vida. Ya los espíritus más elevados sienten una sensación de ligereza y paz. Algunos describen la experiencia como si estuviesen flotando en un mar de luz, mientras son conducidos a colonias espirituales, lugares de aprendizaje y preparación para la próxima etapa. Pero ¿será que todos pasan por esa experiencia? ¿Será que existe una regla fija para todas las almas o hay excepciones, casos que huyen de ese patrón? Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, nos enseña que el alma no pierde su individualidad al dejar el cuerpo. Por el contrario, la conciencia se mantiene activa, cargando consigo todas las experiencias, aprendizajes y también los errores de la existencia terrena. Y Chico Xavier, por medio de sus psicografías, reveló relatos impresionantes de espíritus que describieron sus primeras sensaciones tras la muerte. Algunos relataban un sueño profundo, una especie de entorpecimiento, como si estuviesen despertando de un largo sueño. Otros, sin embargo, narraban un estado de gran angustia, principalmente aquellos que partieron de forma inesperada o que no creían en la vida después de la muerte. La doctrina espírita nos enseña que en los primeros días tras la desencarnación, el alma puede permanecer próxima de sus seres queridos, intentando comunicarse, sintiendo sus dolores y añoranzas. Esta conexión acontece porque el espíritu aún está ligado al periespíritu, un cuerpo sutil que carga las impresiones de la vida física. Este vínculo puede ser reconfortante para algunos, más torturante para otros. Espíritus que desencarnaron llenos de arrepentimientos pueden cargar una culpa inmensa, percibiendo tarde de más los errores que cometieron. Y es en este punto que muchas almas se tornan errantes, vagando sin rumbo, presas entre dos mundos. Chico Xavier relataba que en estos momentos los amigos espirituales intentan auxiliar al alma a comprender su nueva realidad. No obstante, no siempre la ayuda es aceptada. Espíritus materialistas que negaban la existencia del plano espiritual frecuentemente se rehúsan a creer que murieron. Ellos insisten en permanecer en lugares familiares, intentando seguir sus rutinas sin percibir que no poseen más un cuerpo físico. Esta negación puede durar días, semanas y en algunos casos hasta años. Todo depende del nivel de conciencia y de la aceptación de la nueva condición. Por eso, según Kardec, el grado de desapego material y la evolución moral de cada espíritu son factores determinantes para su jornada post-mortem. Espíritus más elevados comprenden rápidamente su nueva condición y siguen adelante, mientras aquellos aún presos a las ilusiones terrenas pueden permanecer estancados, viviendo en un ciclo de confusión y sufrimiento. Pero, y en cuanto a los lazos de amor, ¿será que las conexiones afectivas permanecen más allá de la muerte? Chico Xavier reveló, por medio de innumerables cartas psicografiadas, que el amor trasciende la barrera de la muerte. Muchos espíritus permanecen al lado de sus seres queridos, intentando transmitir mensajes de confort y esperanza. En sus comunicaciones, describieron visitas a los hogares, la sensación de abrazar a sus familiares espiritualmente e incluso la tentativa de influenciar positivamente sus decisiones. Pero al mismo tiempo, también alertaron sobre los peligros del apego excesivo. Cuando la añoranza se transforma en desesperación, el espíritu puede sentirse atraído de vuelta a la materia, dificultando su avance en el plano espiritual. Es por eso que las oraciones tienen un papel fundamental en este periodo. El Evangelio, según el espiritismo, enseña que la oración sincera, hecha con amor y fe, puede auxiliar al alma desencarnada, ayudándola a encontrar el camino de la luz. Chico Xavier reforzaba esta idea diciendo que la oración es como un bálsamo luminoso que alcanza a los espíritus en cualquier dimensión. Por eso los espíritas incentivan la práctica de la oración, no como una forma de prender al espíritu, sino como un medio de envolverlo en vibraciones de paz y entendimiento. Conforme los días pasan, el espíritu comienza a sentir un cambio en su percepción. Lo que antes era confuso se torna más claro. Muchos relatan que comienzan a divisar una luz a lo lejos,
mientras otros sienten la aproximación de entidades espirituales que vienen a guiarlos para un nuevo camino. Esta transición puede ser suave y reconfortante para algunos, pero para otros puede ser un verdadero confronto con sus propias acciones del pasado. Y es aquí que entra uno de los aspectos más intrigantes de los primeros 40 días, la revisión de la vida. La revisión de la vida es uno de los momentos más impactantes para el alma en los primeros 40 días tras la muerte. Según Allan Kardec, en el libro El cielo y el infierno, cuando el espíritu se libera del cuerpo físico, él pasa a divisar su trayectoria con extrema claridad. Todas sus acciones, pensamientos e intenciones son revelados delante de su conciencia, sin distorsiones, sin disculpas, sin máscaras. Es como si una gran pantalla se encendiese delante del alma, proyectando todos los momentos de su existencia, desde los menores gestos hasta las grandes decisiones. Pero lo más impresionante es que esta revisión no acontece de forma fría o distante. El espíritu no apenas ve lo que hizo, sino que siente en la piel las emociones que causó en los otros. Si en vida alguien esparció amor, confort y bondad, sentirá ese mismo calor y gratitud. Pero si hirió, traicionó o perjudicó, experimentará el dolor que causó, como si estuviese dentro del corazón de sus víctimas. Chico Xavier relató diversos casos de espíritus que, al pasar por esta experiencia, entraron en profundo arrepentimiento. Muchos deseaban volver en el tiempo, corregir sus errores, pedir perdón, pero ya no había cómo rehacer el pasado. El único camino era la aceptación y el deseo sincero de reparar sus fallas en futuras encarnaciones. No obstante, no todos los espíritus aceptan esta revisión de inmediato. Algunos intentan huir de la verdad, se rehúsan a encarar sus sombras, buscando esconderse en zonas espirituales de sufrimiento, conocidas como el umbral. Esta región, ampliamente descrita en las obras de André Luis psicografiadas por Chico Xavier, es un local de densas vibraciones habitado por espíritus que aún cargan fuertes lazos con la materia y con sentimientos de culpa, odio y venganza. Muchos de estos espíritus permanecen allá por décadas, hasta que finalmente decidan buscar auxilio y seguir adelante. Pero hay aquellos que, al pasar por la revisión de la vida, demuestran arrepentimiento sincero y aceptan seguir para planos más elevados. Estos son acogidos en colonias espirituales, lugares de aprendizaje y recuperación. Ahora, existe un fenómeno curioso que acontece dentro de este periodo de los 40 días: las manifestaciones espirituales. Muchos espíritus, al percibir que no poseen más un cuerpo físico, intentan comunicarse de alguna forma. Algunos consiguen influenciar sueños, otros envían señales a través de objetos, ruidos o hasta cambios sutiles en la temperatura del ambiente. Pero hay casos aún más impresionantes registrados por médiums como Chico Xavier, donde los espíritus consiguen transmitir mensajes completas para sus seres queridos. La ciencia espírita nos enseña que estas manifestaciones acontecen porque en los primeros días tras la muerte, el espíritu aún mantiene una fuerte ligación con la materia. Esta conexión va debilitándose con el tiempo hasta que él finalmente se desprende y sigue su jornada. Pero para aquellos que aún tienen asuntos inacabados, que partieron con promesas no cumplidas o lazos muy fuertes, esta transición puede demorar un poco más. Las manifestaciones espirituales son un fenómeno ampliamente estudiado en el espiritismo. Allan Kardec, en el libro de los médiums, explica que los espíritus, especialmente en los primeros días tras la muerte, pueden influenciar el plano físico de diversas formas. Ellos pueden manifestarse por medio de sueños vívidos, donde transmiten mensajes importantes para sus seres queridos, o a través de sensaciones repentinas como escalofríos, presiones sutiles en el ambiente e incluso cambios en la electricidad, como luces parpadeando sin explicación. Chico Xavier psicografió centenas de cartas de espíritus que consiguieron en este periodo inicial enviar señales para sus familias, probando que aún estaban vivos en el plano espiritual. Muchos relataron la sensación de angustia al ver a sus seres queridos sufriendo y desearon confortarlos de alguna forma. Estos mensajes frecuentemente venían cargadas de amor y enseñanzas, mostrando que la vida continúa y que el sufrimiento de los vivos puede impactar la jornada de los que partieron. Por eso, según la doctrina espírita,
El luto debe ser vivido con equilibrio. El desesperación puede aprisionar el espíritu, manteniéndolo ligado a la materia y dificultando su elevación. Ya la resignación y la fe ayudan al alma a seguir su camino con más serenidad. Chico Xavier siempre decía que la añoranza es un amor que quedó, y este amor, cuando transformado en oraciones sinceras, puede tornarse un puente de luz entre los dos mundos. Pero hay un momento crucial dentro de los 40 días, la separación definitiva del espíritu en relación al plano material. Este es el punto en que el alma, tras cumplir su periodo de transición, finalmente se desapega de la tierra y se direcciona para una nueva realidad. Para algunos, este proceso es tranquilo y natural, como un sueño leve que se transforma en un despertar sereno en otra dimensión. Para otros, puede ser un momento de lucha, donde el alma aún resiste, apegada a sus memorias y deseos terrenos. En esta etapa, la asistencia de los mentores espirituales es fundamental. Espíritus más elevados ayudan en la transición, guiando las almas para colonias espirituales o auxiliando a aquellas que aún están confusas. Allan Kardec explica que cada espíritu recibe el auxilio que merece de acuerdo con sus acciones en vida. Los más evolucionados son recibidos en esferas de luz, mientras los que aún cargan energías densas pueden precisar pasar por un periodo de aprendizaje antes de se libertaren completamente de las influencias del mundo físico. Chico Xavier describió en sus cartas que este momento puede ser comparado a un tren que parte de una estación. Hay aquellos que embarcan con tranquilidad, sabiendo que un nuevo destino los aguarda, y hay aquellos que intentan sujetarse en la plataforma, temiendo lo desconocido. Pero independientemente de la forma como cada uno enfrenta esta transición, una verdad es cierta: nadie está solo. El amparo divino está siempre presente, esperando apenas que el espíritu esté listo para aceptarlo. A lo largo de estos 40 días, hay un momento que puede ser decisivo para el espíritu: el encuentro con su verdadera esencia. Tras pasar por la revisión de la vida y comenzar a desprenderse de las ilusiones materiales, el alma entra en un estado de profunda reflexión. Este es un periodo en que los lazos espirituales se tornan más evidentes y el espíritu percibe que nunca estuvo realmente solo. Chico Xavier narró en diversas psicografías casos de espíritus que fueron recibidos por seres queridos que ya habían desencarnado. Antes de ellos, padres reencontrándose con hijos, hermanos abrazando a hermanos e incluso amigos de vidas pasadas volviendo a reunirse. Estas descripciones confirman las de Allan Kardec, que afirmaba que los espíritus que se aman verdaderamente siempre acaban reencontrándose, pues el amor es un lazo eterno que trasciende la muerte. No obstante, no todos los reencuentros son tranquilos. Espíritus que tuvieron desavenencias o cometieron injusticias pueden ser confrontados con aquellos a quienes perjudicaron. Esto no sucede como un castigo, sino como una oportunidad de aprendizaje y reconciliación. Muchos espíritus, al percibir el impacto de sus acciones, sienten un deseo profundo de redimirse y comienzan a preparar su próxima encarnación con el propósito de reparar sus errores. Y aquí surge un punto fundamental dentro de la doctrina espírita: la reencarnación. Kardec explica que la vida después de la muerte no es un destino final, sino un intervalo entre una existencia y otra. Durante ese periodo, el alma aprende, reflexiona y se prepara para un nuevo ciclo de crecimiento. Espíritus que han evolucionado pueden elegir experiencias más elevadas, mientras que aquellos que aún tienen pendientes regresan para aprender las lecciones que no asimilaron antes. Muchos de los relatos psicografiados por Chico Xavier revelan que, dentro de ese periodo de 40 días, algunos espíritus ya comienzan a tener vislumbres de su próxima jornada. Pueden sentir intuitivamente los desafíos que enfrentarán, los lazos que irán a rehacer e incluso las dificultades que necesitarán superar para alcanzar un estado mayor de conciencia. Este planeamiento acontece con la ayuda de mentores espirituales que orientan al alma sobre los mejores caminos a seguir. Pero el espíritu aún tiene una última elección: aceptar esta nueva fase o resistirse a ella. Algunos, movidos por el miedo o por el apego al pasado, pueden intentar prenderse al mundo de los vivos, prolongando su sufrimiento. Otros, al comprender que la vida es un ciclo continuo de aprendizaje, siguen adelante con serenidad,
listos para un nuevo comienzo. Y ahora quiero saber, ¿crees en la reencarnación? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que conocías a alguien de otra vida? Deja tu comentario aquí abajo porque quiero leer tus experiencias. Y si aún no le has dado me gusta a este video y no te has suscrito al canal, aprovecha ahora. Tu apoyo es esencial para que podamos continuar trayendo contenidos como este. Después de los primeros 40 días, el espíritu finalmente alcanza un punto de transición definitiva. ¿Qué significa esto? Significa que a partir de este momento, su conexión con el plano físico se debilita de forma significativa, permitiendo que siga su camino con más claridad y propósito. Es como si hasta entonces estuviera caminando entre dos mundos, el material y el espiritual, pero ahora finalmente necesita atravesar el puente para el nuevo estadio de su existencia. Chico Xavier describió este momento como una especie de despertar final. El espíritu, tras vivir todas las fases de la transición, acepta plenamente su nueva condición. Si fue acogido en una colonia espiritual, continuará sus aprendizajes y planeamientos para futuras reencarnaciones. Si, por otro lado, aún carga culpas y dificultades de desapego, podrá pasar más tiempo en regiones de aprendizaje hasta estar listo para evolucionar. Dentro de la doctrina espírita, este periodo de 40 días también está asociado a la idea de renovación, así como Jesús, que tras su resurrección pasó 40 días aún interactuando con sus discípulos antes de ascender definitivamente. Muchos espíritus viven un proceso semejante. Se despiden, se reorganizan espiritualmente y entonces siguen para un nuevo ciclo. Pero, ¿qué significa esto para nosotros que aún estamos aquí, vivos en la materia? Significa que la muerte no es el fin, sino un pasaje, que aquellos que amamos continúan vivos, aunque en otra dimensión. Significa que nuestras acciones en vida tienen un impacto directo en lo que vivenciaremos después de la muerte. Y por encima de todo, significa que el amor es la única fuerza capaz de trascender cualquier barrera, cualquier distancia, cualquier plano de existencia. Entonces, si ya perdiste a alguien querido, sabe que esa persona no desapareció, ella apenas siguió adelante, mas su amor, sus memorias y la conexión que ustedes comparten continúan vivos, y, en el momento cierto, ustedes irán a reencontrarse. Y ahora quiero saber, ¿este video te trajo una nueva mirada sobre la vida y la muerte? ¿Crees que nuestros seres queridos aún nos acompañan de alguna forma? Comenta aquí abajo, porque quiero leer tus experiencias y dejar un corazoncito en los relatos más emocionantes. Y no se te olvide darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para no perder ningún contenido. Tu apoyo es esencial para que continuemos trayendo temas profundos y formadores como este.